Hola cuarentones, nos encontramos en Córdoba, una de las ciudades más importantes de Andalucía. Con 325.000 habitantes se encuentra en el interior de Andalucía, muy cerca de Sevilla, muy cerca de Málaga, alrededor de una hora, hora y cuarto de cada una de las ciudades. Es una ciudad donde podemos encontrar vestigios romanos, árabes y tiene una de las juderías más grandes de toda Andalucía. Comencemos. Vamos a comenzar nuestra ruta por la Torre de Calahorra, que es un antiguo baluarte del siglo XIII, que da comienzo al puente romano. El puente romano que en el siglo I comunicaba Roma con Cádiz en lo que se conoce como la Vía Augusta y que pasa por encima del río Guadalquivir, el río más famoso de toda Andalucía. Hemos decidido empezar nuestra ruta por el puente romano porque nos lleva precisamente a una de las tres puertas de la ciudad que quedan en pie, a la puerta del puente, que nos va a llevar al monumento más importante de Córdoba, como es su mezquita. Acabamos de comprar las entradas para la mezquita, nos han costado 11 euros cada una. La verdad que está todo muy bien organizado, se pueden comprar unas máquinas y hay unas personas ayudándote. Y luego hemos comprado las entradas para el campanario, que no hay hora disponible hasta las 4, ahora mismo son las 12. Así que luego volveremos aquí para subir al campanario, que son grupos reducidos y la visita dura una media hora. Acabamos de salir de la mezquita de Córdoba, un pasote, la verdad que me ha encantado mucho más que la primera vez que estuve aquí. Una cosa buena que es que justo al entrar y al salir llegas al patio de los Naranjos, que es donde estamos ahora mismo. Y ahora nos encontramos en la sinagoga, que fue fundada en 1315 y ha llegado a ser una iglesia, un hospital e incluso un colegio. Hemos venido a comer al mercado de Victoria y es un mercado donde hay como unos 20 puestos o así de distintas clases. Nosotros hemos pedido cuscús, unos falafel y también hay un sitio que se llama Salmoreteca y hemos pedido un salmorejo de remolacha y uno de aguacate. Muy rico todo. Nos encontramos en la puerta de los baños del Alcázar Califal, que datan del siglo X. Aparte de ser unos baños como tal, también eran un centro social, donde tanto hombres como mujeres entraban a horas separadas. Acabamos de salir de los baños del Alcázar Califa, una visita muy recomendada y además que tiene un truco muy bueno. Si piensas ir al Alcázar, puedes comprar una entrada combinada por tan solo 6 euros para ver los baños y para ver el Alcázar y encima te quitas la cola que vamos a encontrar luego en el Alcázar. Y este molino que tenemos aquí a mi espalda es un símbolo de la ciudad, ya que está en el escudo de Córdoba desde el siglo XIV. Estamos volviendo al patio de los Naranjos porque ahora vamos a subir a la Torre del Campanario, que sacamos la entrada para poder visitarlo a las 4 de la tarde. Está justo al lado de la mezquita y era el antiguo alminar de la mezquita, precisamente, reconvertido después en campanario para la catedral. Y una vez más, más y más escaleras. Acabamos de bajar de la Torre del Campanario. Son 3 paradas en distintas alturas, muy recomendable. Os recomiendo también que las compréis online porque se acaban muy rápido o que vengáis muy temprano a comprarlas, ¿vale? Solo 3 euros. Ahora vamos al último monumento del día, como es el Alcázar. Vamos allá.
Y ya hemos llegado al Alcázar. El Alcázar, que era un antiguo palacio califa, fue restaurado por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Como os he dicho antes, podéis comprar la entrada combinada en los baños del Alcázar y así os ahorraréis la pedazo de cola que estamos viendo. Estamos acabando nuestra visita por el Alcázar. Estamos en sus jardines, que creo que es lo que merece más la pena de toda la visita. Buenos días, cuarentones. Segundo día en Córdoba, último día, vamos a estar solo unas horas hasta el mediodía. La previsión era de lluvias para hoy. La verdad que ha estado lloviendo esta noche, pero ahora hace un sol bastante considerable para los chaquetones que llevamos. Y es que esto es lo que tiene estar a las puertas de la primavera. Hoy vamos a dedicar el día a pasear por las distintas plazas que hay, intentar colarnos en alguno de los famosos patios cordobeses y finalizaremos el día pues comiendo aquí en Córdoba y luego vuelta para Marbella. Vamos al lío. Nos encontramos en la Plaza de la Corredera, lo que es la Plaza Mayor de Córdoba, que he leído por ahí que es la única plaza cuadrangular de toda Andalucía. A mí me gustaría que alguien dejase en los comentarios si esto es cierto o no, porque por ejemplo en Marbella tenemos la Plaza de los Naranjos, que no sé si se considera también una plaza mayor, pero para el caso sería algo igual, salvando las distancias, claro. Acabo de hablar con un cordobés y me ha dicho que estas columnas de aquí evidentemente son una reproducción, pero estos capiteles que tenemos aquí sí que son los originales. A mi espalda se encuentra el Palacio de Viana, nuestra próxima visita. Consta de 12 patios andaluces, es del siglo XV y la entrada cuesta 9 euros. Acabamos de concluir la visita al Palacio de Viana y es imprescindible. 12 patios donde se ve la importancia que se le da en Andalucía al agua, ya que todos ellos tienen una fuente y todos son sombríos, ya que hay que recordar que aquí en Córdoba solo el verano pasado se superaron los 54 grados centígrados y la entrada no son 9 euros como os había dicho, sino solo 6. Pues hemos llegado al final de nuestro fin de semana por Córdoba. Hemos estado un poquito más de 25 horas y ha sido un viaje muy intenso. Hemos visto un montonazo de cosas, pero se nos han quedado bastantes por ver. Pues por mi parte nada más, espero que te haya gustado el vídeo y le des a un like y si quieres estar atento a nuevas entregas puedes suscribirte a mi canal.